Pero ya se pueden reclamar los derechos en este caso y es totalmente factible y si no se acoge por la ley de primer empleo, claro que se puede reclamar y más todavía si no es contractual, o sea, no hay un contrato escrito. Se presume que son las condiciones establecidas en el Código Laboral y hablábamos de que se tiene que pagar salario mínimo y a ella no se le estaba pagando salario mínimo, entonces es peleable y es muy ganable ese tipo de situaciones. Vos sabés que profe tiene tres mujeres que están hace años con ella, pero solamente tres, y no cobran el salario mínimo, cobran, a ver, 3.50 semanal y no tiene IPS. Y el salario, como te decía, el trabajo es un poco arriesgado porque ellos preparan también lo que es el componente del agua oxigenada para el pelo. Y es súper peligroso y ellos no tienen seguro médico. Y siguen trabajando porque tienen la necesidad de hacerlo. Ese es el problema en Paraguay, que hay un grado, como le dije hace rato, hay un grado de informalidad muy elevado y lastimosamente se aprovechan de la necesidad de las personas y de los jóvenes que necesitan tener esa experiencia o que quieren aprender, se aprovechan. Y justamente yo soy de la teoría que a ese tipo de patronales hay que demandarle, por más de que sea 3 meses de antigüedad nomás, hay que hacer el juicio y hay que pelear, porque es la única forma de que esos empleadores se acojan a la ley y respeten a los trabajadores, que no sean abusivos. Entonces, para que vean nomás, y esa situación que cuenta Silvia ocurre en muchísimas empresas, en muchos lugares, se aprovechan de la necesidad. Eso, por ejemplo, se da mucho hacia la zona del mercado 4 y es Profe, muy... Sí, Cristina. eh, yo tengo un vecino mío que trabajó 9 años, 6 meses en un supermercado en Lambaré y le liquidaron antes de la pandemia. 10 millones de guaraníes le dieron con decirle que le van a volver a contratar y también le amenazan todo lo que si le demandaba, que la persona ya entra a un libro negro que maneja el Ministerio de Justicia y Trabajo y que en ese libro negro, guau, que la gente ya está, ya lo que le demanda a su empleador, entonces no consiguen trabajo luego. Así le jodieron y más le joden a la gente que viene del interior, porque la gente que viene del interior es la que trabaja en los supermercados, trabajan más horas de lo que tienen que trabajar y son ellos las personas más vulnerables porque no entienden. 10 millones le dieron por 9 años, 7 meses. Y es poquísimo, poquísimo. E inclusive a él ya no, si él tenía 9 años, 6 meses de antigüedad, a él ya no le podían más despedir. Él inclusive estaba amparado y podía pedir su reintegro. Eso ustedes también ya dieron en Derecho Laboral 1. El artículo 102 del Código Laboral dice, si el despido se verifica con el fin de evitar que el trabajador adquiera la estabilidad 6 meses antes de obtenerla, es decir, con una antigüedad de 9 años, 6 meses, será considerado como un caso de abuso del derecho y el juez competente puede ordenar su reposición. Fíjense ustedes que la norma le ampara en esos casos a los trabajadores y lastimosamente nomás la gente tiene miedo y cree, así como vos decís que van a entrar en una lista negra o creen que no van a más conseguir trabajo, porque siempre, o les dicen nunca luego vas a cobrar esa plata, pero no es así. O sea, la patronal siempre cae nomás en eso de amenazar y la gente tiene miedo más todavía por esos lugares de trabajo donde no hay una alta preparación de los trabajadores, es decir, los trabajadores no son universitarios o no conocen sus derechos y creen lo que la patronal les dice. Entonces ya depende de ustedes como profesionales comentar, decir que no es así, inclusive ustedes pueden ir animándose a tomar este tipo de juicios por medio de las... Así mismo es, profe. Yo le dije porque no me avisó que teníamos, yo le conté que teníamos docentes que le podían ayudar en ese caso y él tiene la necesidad de trabajar y entonces él estaba esperanzado de volver
a trabajar y por eso lo que yo creo que él se cayó, vamos a decirle, y hasta ahora nunca nos le llamaron. Y ese pues es el tema, juegan con la necesidad de la gente y se aprovechan, lastimosamente hacen eso. Vamos, por ejemplo, a hacer la liquidación rápidamente de lo que dice Silvia y después vamos a continuar con la clase. 324, el jornal dijimos que es 76.000, este sí ya va a quedar grabado por suerte, 310. Vamos a nuestra tabla de liquidación. A él sí le corresponde lo que es la indemnización, que es 15 jornales por año. Vamos a poner acá, indemnización, 15 jornales por año. Si él tiene 9 años, 6 meses, el código dice 15 jornales por año o fracción de 6 meses. Entonces, al tener 9 años, 6 meses, a ella le corresponde lo que es por 10 años. Entonces, 15 jornales por 10 años, sale que son 150 jornales. Y vamos a multiplicar, vamos a hacer rápidamente, tenemos 76.310, que es el jornal, por 150, a él le correspondía una indemnización de 11.446.500, y también le corresponde el siguiente rubro de nuestra tabla, que es preaviso. Si él tenía una antigüedad de 5 a 10 años, le correspondía este punto de preaviso, 60 jornales. Vamos otra vez a nuestra tabla, 60 jornales, y vamos a multiplicar 76.310 por 60, equivale a 4.578.600. Aguinaldo proporcional también le correspondía, vacaciones proporcionales también, pero ya depende de su antigüedad y demás. De ahí sacaríamos un subtotal y después tenemos las otras indemnizaciones que son en juicio compensatorio. Pero a lo que voy nomás, Cristina, es, fíjate que en estos dos rubros nomás ya son 16 millones de lo que le correspondía, sin sumar los otros rubros que sumamos con Silvia. O sea, él fácilmente hubiese llegado a 25, 28 millones más o menos de indemnización de lo que le correspondía. Y vean ustedes cómo se vulneran los derechos en ese caso. Pero bueno, es toda una pelea. Esta tabla igual vamos a ir desarrollando de a poco con el transcurso de las clases, y si ustedes quieren seguir haciendo liquidaciones, vamos a seguir practicando con esta tabla que les va a ayudar mucho a ustedes. Bien, bueno, vamos a seguir con el desarrollo de la clase, ¿sí? Lo que es la ley de primer empleo, entonces, resumiendo, ¿quiénes son los sujetos del derecho dentro de la ley de primer empleo, que es la ley 1980? Hablamos de que los jóvenes de 15 a 28 años de edad que no hayan trabajado con anterioridad y los empleadores que se encuentren inscritos en el Ministerio de Trabajo y también en el IPS para poder acoger a estas personas. Otra de las cosas importantes es que el trabajador que quiera acogerse a esto tiene que ser de 15 a 28 años, no tuvieron que haber trabajado con anterioridad porque justamente la ley es de primer empleo. Tienen que presentar todos sus datos personales. Esperen, se me perdió. Tienen que presentar la copia de su cédula de identidad, sus antecedentes policiales, y si es menor de edad, tiene que contar con la autorización de sus padres. Cuando hablamos de la empleadora, para que pueda ser parte por medio de esta ley, tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo y en el IPS. No tuvo que haber reducido personal o despedido injustificadamente. Tiene que tener cuanto menos un año de actividad en el país, y para contratar en la totalidad solamente 20% puede contratar para empleo parcial, perdón, para primer empleo, y si es una pequeña o mediana empresa y tiene 5 dependientes, hasta uno nomás puede contratar. El periodo mínimo para contratar por primer empleo es de 3 meses y el periodo máximo es de 12 meses. La ley establece algunos premios e incentivos a la patronal
justamente para que se encuentre motivada a contratar jóvenes para el primer empleo, y también establece lo que son las multas en caso de incumplimiento. Básicamente esos son los puntos más importantes de la ley 1980 de primer empleo. Hoy les voy a dejar una tareita para que puedan hacer en la semana sobre estas leyes. Y vamos a lo que es la ley de empleo parcial, que es una nueva ley, que es la ley 6339. En el trimestre anterior se hizo una actividad de extensión universitaria. Yo no sé si ustedes estuvieron presentes ya cuando eso. Y justamente uno de los expositores hablaba de esta ley de empleo parcial. Esa actividad de extensión universitaria, para los que no asistieron, se encuentra disponible en la plataforma, en la página de Facebook de la Unigram, por si quieran ver. Ahí se habla un poquitito sobre los derechos de la mujer y la embarazada, y se habla de esta ley de empleo parcial. Se explica súper bien con ejemplos también. Pero vamos a repasar rápidamente en qué consiste esta ley. La ley de empleo parcial tiene por objeto regular el empleo a un tiempo parcial entre trabajadores y empleadores del sector privado para la realización de un trabajo o prestación de servicio. Para celebrarse este contrato de empleo parcial, tienen que ser actividades lícitas y lucrativas y pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, continuo, discontinuo, o puede ser algo ocasional. También el artículo 2 habla de cuáles son las autoridades, cuál es la autoridad de aplicación, y obviamente el encargado de regular esto o de controlar es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que debe de regular y controlar el cumplimiento de esta ley, y también está facultada para aplicar sanciones a aquellos que no cumplan con las disposiciones de la ley de empleo parcial. Y también en materia del seguro social, habla de que la autoridad de aplicar sanciones en todo lo que respecta al seguro social o la falta de IPS justamente es el IPS, que es el Instituto de Previsión Social. Y el artículo 3 ya habla del contrato a tiempo parcial y dice que el contrato de trabajo se va a entender celebrado a tiempo parcial cuando se acuerde o se llegue a un acuerdo de que la prestación subordinada, es decir, yo trabajo y mi duración de jornada es mínimo 16 horas semanales y máximo 32 horas semanales. ¿Se acuerdan que la ley de primer empleo habla dependiendo de la edad? Si son menores de 18, 6 horas diarias, 36 semanales. Y si ya es un mayor de 18 años, es el horario normal, es decir, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Pero cuando hablamos de la ley de empleo parcial, dice que mínimo tiene que ser 18 horas semanales y 16 horas semanales y máximo 32 horas. ¿Por qué? Porque hablamos de tiempo parcial, es decir, yo puedo irme a trabajar 2 horas a la mañana en una casa y me pagan por esas 2 horas. Después yo me puedo ir a otro lugar y trabajar 3 horas y me pagan por esas 3 horas. Es decir, mi trabajo es parcial. Yo no tengo que cumplir una jornada entera en un lugar. Y a mí me pagan por mis horas trabajadas. Para eso salió esta ley de empleo parcial. Pero justamente para que sea considerado empleo parcial, es decir, a medio tiempo, establece una cantidad de horas. Y les reitero, 16 horas mínimas, máxima 32 horas semanales. Y dice que el contrato a tiempo parcial debe formalizarse por escrito. ¿Ven? También tiene que ser por escrito. Y si no es por escrito, no existe empleo de tiempo parcial. Cualquier tipo de contrato celebrado entre el trabajador y empleador que sea más de 32 horas será considerado como relación laboral a tiempo completo. Es decir, si no hay un contrato o la carga horaria supera las 32, ya nos vamos directamente a lo que dice el Código Laboral y se rige por el Código Laboral directamente y no por esta ley. El contrato de trabajo a tiempo completo que estuviera vigente al momento de entrada en vigencia de la ley no va a perder sus efectos de conformidad al Código Laboral. Y también habla de la distribución de las jornadas de trabajo, que dice
Dentro del límite de horario semanal mencionado en el artículo anterior, es decir, 16 horas mínimas, 32 horas máximas, se podrán distribuir las jornadas mediante la determinación de cierto número de horas al día, de días a la semana o de semanas al mes. Quiere decir que yo me puedo ir, para completar mis 16 horas, puedo irme 2 días de seguido a un lugar a trabajar y ya está mi empleo parcial. O se acuerda la cantidad de veces que me tengo que ir para completar mis 16 horas mínimas. Dice también que en caso excepcional de superarse el total de horas máximas de trabajo fijada en el artículo anterior, el empleador deberá retribuir las horas extraordinarias trabajadas. El total de horas semanales extraordinarias no puede exceder el 10% del total de que habla de los artículos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de empleo parcial, ¿puedo cumplir horas extras? Sí puedo cumplir horas extras y me tienen que pagar. Pero si yo estoy 16 horas semanales, el 10% de eso nomás puede ser mi hora extra. Es decir, una hora, básicamente 2 horas más o menos puedo exceder por semana de horas extras, más de eso no. En caso de que la jornada diaria tuviese una duración superior a 5 horas de trabajo, la jornada se va a dividir en 12 secciones para poder tener un descanso intermedio que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades del trabajador, el cual no va a exceder de media hora y el tiempo de trabajo no se computará en la jornada de trabajo. Entonces, si yo estoy 5 horas trabajando en un lugar, tengo derecho a media hora de descanso en el medio de estos. Pero es un descanso, no se computa como jornada laboral. Ahora, ¿quiénes están excluidos de esta ley de empleo parcial? Están excluidos los docentes públicos y privados, el personal de banco y los trabajadores del sector del transporte público. Y habla también el artículo 6 de lo que es la remuneración. Hago un paréntesis, no se encuentran incluidos en esta ley esas 3 modalidades contractuales: docentes, personal de banco y trabajador del sector del transporte público. ¿Por qué transporte público? Porque ellos tienen su modalidad contractual diferente que ustedes ya dieron en Derecho Laboral 1. Y por supuesto los docentes tienen un régimen diferente y el personal de banco tiene un régimen diferente también. Cuando hablamos de la remuneración, dice que la remuneración de los trabajadores a tiempo parcial se va a calcular de conformidad con la cantidad de horas trabajadas y dicho cálculo se realizará sobre la base del salario mínimo legal. En el caso de que este sea superior, se realizará sobre el salario convenido y se divide 26 dividido 8 otra vez. Vamos a nuestra tabla. Vamos a habilitar uno nuevo acá. A ver, el salario mínimo dijimos que es 2.289.324. Si nosotros vamos a calcular el jornal de cuánto se le tiene que pagar, se toma 2.289.324 y se hace dividido 26, ¿ok? Para determinar el jornal del día. En un ratito vamos a calcular. 2.289.324 dividido 26, el jornal por día va a ser de 88.050. ¿Y qué dice la ley? De este jornal diario, otra vez, que fue dividido 26, para saber cuánto se le tiene que pagar por hora, se hace dividido, hacemos 88.050 dividido 8. ¿Por qué se hace dividido 8? Porque 8 horas diarias nomás se puede trabajar. Entonces, 88.050 dividido 8 quiere decir que el jornal por hora es de 11.006. ¿Para qué hacemos este cálculo? Si yo estoy trabajando 5 horas al día en una casa, mi jornal por empleo parcial
va a ser 11.006 por 5 horas. A mí me tienen que pagar 55.025 por día. ¿Entienden? Para eso se hace esta división, porque es una modalidad contractual diferente. Pero ojo, para acogerse a esta modalidad contractual, tiene que ser un contrato escrito, según esta nueva ley de empleo parcial. Y así es. Ahora, si el salario, como dice la ley, si el salario es otro, si el salario es, si el salario es de 3 millones, por ejemplo, se agarran los 3 millones, se hace dividido 26 y del resultado se divide 8 otra vez para saber cuánto se le tiene que pagar por hora a la persona. ¿Por qué por hora? Porque trabaja mínimo 16 horas, máximo 36 horas semanales. Entonces se tiene que saber cuánto se le tiene que pagar mensual en base a las horas trabajadas, porque es un empleo parcial, no es un trabajo total que tiene la persona. Y la ley atiendan bien conforme al Código Laboral también que leímos hace rato, que no se puede pagar menos del salario mínimo. La ley también habla de eso y dice que el artículo 6. En ningún caso podrá utilizarse una base de cálculo inferior al salario mínimo para calcular las remuneraciones por hora del trabajador. Entonces, siempre tiene que ser en base al salario mínimo. También la ley de empleo parcial habla de las vacaciones y dice que el trabajador a tiempo parcial tendrá derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de ¿cuándo? Después de un año de trabajo continuo al servicio del mismo empleador, cuya duración se va a regir por lo dispuesto en el Código de Trabajo. ¿Qué dice nuestra tabla de acuerdo al Código de Trabajo? Que vamos a dar luego nosotros más adelante, pero ya les adelanto. Las vacaciones de conformidad al 218 dice que si yo tengo una antigüedad de 1 año a 5 años, me corresponde 12 días de vacaciones. Si tengo de 5 a 10 años de antigüedad, me corresponde 18 días de vacaciones. Y si tengo 10 años más de antigüedad, me corresponden 30 días de vacaciones. Entonces, ¿qué dice la ley? Que el trabajador tiene derecho a ese mismo periodo que establece el Código Laboral, pero para tener derecho a vacaciones tengo que haber cumplido 1 año de antigüedad en el lugar donde estoy trabajando a tiempo parcial. Y dice, para calcular el monto que el trabajador debe percibir con motivo de sus vacaciones, se debe aplicar lo establecido en el artículo 220 del Código Laboral, que es el que les acabo, que vamos a dar también más adelante en las siguientes unidades, entonces no vamos a analizar mucho eso ahora. También habla de lo que son las licencias o el permiso para ausentarse, y el artículo 8 dice que el trabajador tiene derecho a solicitar las licencias que se encuentran previstas en el código, y inclusive resalta lo que es las mujeres trabajadoras a tiempo parcial y dice que gozan los mismos derechos de la promoción y protección de la maternidad y apoyo por la lactancia materna, que es la ley 5.508, que es toda la protección a la mujer embarazada. Por eso les digo, si esto está en esa actividad de extensión universitaria que hicimos el trimestre pasado, pueden mirar cuando tengan ustedes tiempito en la página de Facebook. Y las horas de licencia para el permiso de lactancia van a ser calculadas en base a las horas trabajadas en esta ley de empleo parcial. También habla de lo que es la asignación familiar, que no sé si ustedes ya dieron esto o vamos a desarrollar en el programa más adelante, y habla que el trabajador a tiempo parcial también tiene derecho a percibir una asignación familiar equivalente al 5% del salario mínimo por cada hijo, hasta que el hijo sea mayor de edad, de conformidad a los artículos 262 y 263 del Código Laboral. Esto de asignación familiar vamos a dar más adelante, está en el programa. Entonces, la ley de empleo parcial contempla también este rubro o esta compensación de asignación familiar. También habla de lo que es la ley de seguridad social, que dice que el trabajador que se desempeña bajo esta modalidad tiene derecho o es sujeto del seguro social administrado por el IPS. Y el porcentaje de aportes a cargo del empleador y el trabajador a tiempo parcial va a ser lo mismo que el establecido en el seguro social obligatorio.
O sea que el trabajador tiene derecho a estar inscrito en el seguro del IPS y se le hacen los descuentos. Hace el cálculo, vamos a omitir esa parte. Y vamos a lo que es la no exclusividad, que es el artículo 11. Cuando ustedes dieron derecho laboral 1, en los primeros artículos, en la parte de contratos, se hablaba de que los trabajadores, siempre y cuando no exista una cláusula de exclusividad, pueden tener varios empleadores. Pero hay algunas modalidades contractuales que ya tiene la cláusula de exclusividad. Y al tener la cláusula de exclusividad, uno no puede trabajar para otra persona. Pero la ley de empleo parcial, justamente por la poca carga horaria que tiene, les repito, 16 horas mínima, 32 horas máxima, justamente habla de que no se puede exigir exclusividad en esta modalidad contractual. Y el artículo 11 habla de eso y dice que los trabajadores a tiempo parcial pueden celebrar contrato de trabajo con 2 o más empleadores y que no se va a pactar esa exclusividad de servicio a favor de uno solo, porque justamente esta modalidad de empleo parcial me permite trabajar acá un rato, trabajar en otro lugar otro rato y trabajar en varios lugares. Y el artículo 12 habla del derecho a la igualdad en el trato y la supletoriedad. Y dice que los trabajadores a tiempo parcial tienen los mismos derechos que esos trabajadores que están a tiempo completo, de conformidad a lo que establece el Código Laboral. Y que en caso de controversia derivada de la interpretación del contrato a tiempo parcial, siempre se va a resolver por las disposiciones de la presente ley y de manera supletoria el Código Laboral. Habla también de lo que es el régimen previsional supletorio, que es la ley del IPS, y que dice al respecto que todo lo que no se encuentre previsto en esta ley en materia de derechos y obligaciones sujetos al seguro social obligatorio se va a establecer de acuerdo al decreto 1860/50, que es la que crea el IPS. Entonces, un trabajador a tiempo parcial tiene los mismos derechos que un trabajador a tiempo completo cuando hablamos de los derechos que tiene IPS. También esta norma incluye lo que es la sanción y dice que en caso de incumplimiento de las disposiciones de esta ley, la ley 6.339, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo y las demás normativas aplicables. Hablamos del contrato de trabajo suspendido también y dice que no se va a considerar trabajadores a tiempo parcial a los trabajadores de tiempo completo que se encuentren en situación de desempleo parcial, es decir, aquellos que estén suspendidos o afectados por una reducción colectiva o temporal de la duración normal de su trabajo, por motivos económicos, tecnológicos o estructurales. Ustedes ya dieron lo que es la suspensión en el contrato. Y lo que dice este artículo es que cuando un trabajador a tiempo completo se le suspende en su trabajo o se le reduce la carga horaria por motivos económicos, tecnológicos o lo que pasó ahora por el COVID, que muchas empresas suspendieron sus labores por resolución del ministerio, estos trabajadores no se acogen a esta ley de empleo parcial. ¿Por qué? Porque ellos son trabajadores a tiempo completo y tienen más derechos o tienen diferentes modalidades de trabajo que aquellos que están prestando servicio a tiempo parcial. Eso es básicamente lo que habla esta ley 6.339, que se encuentra disponible también en la plataforma. Y siguiendo un poquito con el desarrollo de todo lo que es la unidad número 2, hablamos también de una nueva ley, que es la ley de teletrabajo, que es la ley 6.738. Ustedes saben que no solo por el tema de la pandemia, sino que ya por el sistema de trabajo que hoy en día se adopta, porque hay muchos jóvenes o hay muchas empresas que prefieren que sus trabajadores hagan su trabajo desde sus casas.
Entonces, ante eso surge lo que es la ley de teletrabajo, que es aquellos que realizan su trabajo desde su casa y tienen que informar y están conectados en la computadora de cierta hora. La única diferencia es que no se van a su trabajo y no están ahí sentados en la oficina. Entonces, al respecto, sale esta ley de teletrabajo y que justamente dice, tiene por objeto la presente ley regular lo que es el teletrabajo y establecer las condiciones de las relaciones laborales con el propósito de impulsar, ¿qué cosa? La modernización, la de reducir los costos, de incrementar la productividad, de brindar la posibilidad de conciliar las actividades laborales y las responsabilidades familiares. ¿Por qué dice eso? Hay muchas mujeres que tienen que cuidar a sus hijos, por ejemplo, y entre ir a la oficina y estar pendientes de ellos, es mucho mejor estar en sus casas, cumplir una jornada en su casa mientras que la atiende a los hijos, o los padres también pueden hacerlo. Entonces, por eso dice congeniar las actividades laborales y las responsabilidades familiares, y le permite a esas personas trabajar en sus casas. Y también hay un estudio en el que dice que para las empresas hay un ahorro de costos cuando el trabajador se queda en su casa. Entonces, muchas empresas adoptan esta modalidad de teletrabajo porque representa menos costos para su empresa tenerle en su casa que tenerle en la empresa. Y por supuesto, hay muchas personas que se sienten más motivadas o tienen mayor productividad prestando servicios desde sus casas y en su comodidad, a veces uno está vestido con ropa cómoda en su casa, se siente más tranquilo, es diferente el ambiente y muchas personas se sienten más a gusto y mejoran su productividad inclusive. Entonces, para todas estas situaciones surge esta ley que es de teletrabajo. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Esta ley dice que rige en todo lo que es la República del Paraguay y obliga a las empresas privadas y los organismos de entidades del Estado a aplicar esta ley también en caso de que así lo consideren. ¿Y quiénes son los sujetos de esta ley de teletrabajo? Son sujetos las personas trabajadoras del sector público y privado, en especial a los pertenecientes a un grupo de situación de vulnerabilidad. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de este contrato o de esta modalidad contractual? Dice que en el artículo 4, el teletrabajo es una modalidad voluntaria, flexible y reversible, tanto para la persona trabajadora como para la empleadora, donde se puede acordar ya desde el inicio de la relación laboral cómo va a ser el acuerdo y cuál va a ser el tipo de trabajo bajo esta modalidad. ¿Y por qué dice que es voluntaria, flexible y reversible? Porque voluntaria, porque ambas partes tienen que estar de acuerdo, por supuesto, para esta modalidad. Es flexible porque se puede ajustar a cambios, no hay un horario, de repente puede ser que no haya una exigencia de estar sentado frente a una computadora de 8 a 10 horas. A la empresa puede ser que lo que le importe es el rendimiento o que el trabajador llegue a sus metas, indistintamente a qué hora sea, por ejemplo. Por eso hablamos de flexibilidad. Y hablamos de que esto es reversible porque las partes pueden rever y pueden modificar las condiciones siempre y cuando estén de acuerdo. Y en el artículo 5 hace una definición de todos los vocabularios que se utilizan en esta ley, que vamos a avanzar un poquitito. Y el artículo 6 habla de qué es el teletrabajo. Y dice que el teletrabajo es una modalidad especial de trabajo en relación de dependencia, que consiste en qué cosa, en desempeñar una actividad o elaborar un producto o prestar un servicio a distancia, sin que se requiera la presencia física del trabajador o la trabajadora mediante el uso de ¿qué? De la tecnología, es decir, por medio de la computadora, por medio del correo, de Zoom o de cualquier otra plataforma. Por lo que se puede realizar en el domicilio del trabajador o la trabajadora
o un establecimiento distinto el trabajo para el cual fue contratado, bajo un sistema de control y supervisión por medio de medios informáticos o medios tecnológicos. Entonces, yo puedo trabajar desde mi casa en mi comodidad, pero sí, a mí me supervisan y yo tengo que hacer un informe de mi rendimiento para ver si verdaderamente estoy trabajando o no. Y la ley del artículo 7 habla de las formas del teletrabajo, que puede ser de acuerdo al lugar donde se realiza, de acuerdo al modo de desempeño, si es a tiempo completo, en jornadas altercadas, de forma permanente. Habla de todo eso. También habla de que puede ser online, es decir, el trabajador debe permanecer conectado a una plataforma o cualquier medio de telecomunicación durante la jornada de trabajo, o puede ser offline, que es fuera de línea. Dice que no se requiere estar conectado o en línea con una plataforma digital. Para ello, ratito. Estoy leyendo el mensaje de Freddy, no hay problema, Freddy. Bien. Siguiendo con eso, ¿alguien quería hablar? No, profe. Amada Vallejo soy, no Freddy. Me uní de esta cuenta ya que mi batería se agotó. Bueno. Dale. Ya. Sin problema, amado. Bueno, les digo cuál es la modalidad. Puede ser en línea o puede ser fuera de línea según esta ley. Y también puede ser mixta, es decir, puede ser una parte en línea y otra parte fuera de línea, pero eso ya son cosas o cuestiones que se establecen en el contrato entre ambas partes. Esta ley también establece cuáles son los principios que se protegen por medio de la ley de teletrabajo, que es la igualdad de trato y condiciones, el de la voluntariedad, el de la reversibilidad que estuvimos hablando, que ustedes pueden leer después más adelante, el derecho a la desconexión, es decir, las personas tienen derecho a estar desconectadas, no pueden estar conectadas 24 horas y tienen derecho a descansar, tienen derecho a almorzar, porque pasa que muchas empresas dicen, fulano está desde la comodidad de su casa y claro que puede estar conectado todo el día si es que está re cómodo en su casa, y no es así. La ley justamente dice, tiene derecho a desconectarse, porque por más de que esté en su casa, tiene que descansar, tiene que ir al baño, tiene que comer, y hay una jornada máxima de horas que uno puede trabajar hasta 8 horas diarias. Por más de que sea teletrabajo, una persona no puede estar más de 8 horas conectadas en esta modalidad. Tiene el derecho a la privacidad, y esto se debatió mucho porque dice, el empleador debe respetar la vida privada del teletrabajador, los tiempos de descanso y reposo de la familia. A los efectos se garantiza el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, que consiste en el derecho de los empleados a no estar comunicados, a no contestar comunicaciones, llamadas, correos, mensajes, WhatsApp, etcétera, de trabajo fuera del horario laboral. Porque pasa que si mi jornada de teletrabajo es hasta las 5 de la tarde, mi patrón cree que porque yo estoy en la modalidad de teletrabajo me puede llamar o mensajear a las 11 de la noche a pedirme un informe, y no es así. Por eso es que la ley establece estos principios y dice, es teletrabajo, hace desde su casa, pero hay límites, hay una restricción. El empleador no puede abusar de los límites, y por eso es que habla de estos principios. Habla de la organización también el artículo 9 del tiempo de trabajo, que dice que el teletrabajador podrá cumplir con la misma división de la jornada pactada en su contrato, teniendo un descanso intermedio en los casos de trabajadores que presten servicios en línea, y por supuesto se tiene que establecer un sistema de supervisión para verificar las horas extras, si es que las hubieren. Todo eso habla la ley del teletrabajo.
Y entramos en el capítulo 3, que son los derechos y obligaciones. Dice que de los derechos del teletrabajador, el teletrabajador, es decir, el trabajador, goza de los mismos derechos laborales, sindicales y de seguridad social que aquellos que se encuentren presentes o cumplan labores de manera presencial. También tienen derecho a las asignaciones familiares. Estuvimos hablando ya del derecho a la asignación familiar. Y el teletrabajador puede acceder a las instalaciones de la empresa o institución y hacer uso también de la infraestructura cuando así lo requiera. También la ley habla de la licencia y permisos. Los teletrabajadores, por más de que estén desde su casa, también tienen derecho a todas las licencias y permisos laborales contemplados en el Código Laboral, en la Ley de la Función Pública y en la Ley de la Protección de la Maternidad, y también en lo que contempla la Ley de Empleo a Tiempo Parcial. Fíjense, tienen los mismos derechos que todos. Habla de las obligaciones, bueno, eso es por un lado los derechos. Cuando hablamos de las obligaciones de los teletrabajadores, dice que tienen la obligación de mantener su disponibilidad durante la jornada laboral pactada, a cuidar el equipamiento que le ha dado el empleador, coordinar todas las acciones que deba hacer para la continuidad de sus labores, guardar confidencialidad con respecto al acceso y manejo de la información y los datos que tengan que ver con la empresa, utilizar los equipamientos para la realización de sus actividades, y todas las demás obligaciones que establece el Código de Trabajo y la Ley de la Función Pública. De las notificaciones al empleador, habla de eso, también vamos a avanzar un poco de las obligaciones del empleador. El empleador también está obligado ¿a qué? A garantizar la protección de datos utilizados y procesados por el teletrabajador para fines profesionales. El empleador es responsable de tomar las medidas que refieren al software, el hardware, para justamente poder realizar este trabajo por medios informáticos o por medios tecnológicos con su teletrabajador. Tiene la obligación de proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, programas que va a estar usando la persona, a capacitar para el manejo adecuado de los equipos, respetar la vida privada del teletrabajador, los tiempos de descanso y el reposo de su familia, informar al teletrabajador sobre el cumplimiento de las normas, coordinar la forma y restablecer las funciones de la persona teletrabajadora, informar todo lo que respecte a la protección de datos y manejo de información, dar a conocer las sanciones y el inciso K, garantizar al trabajador la participación en las reuniones que se realicen para acceder a la información correspondiente para ejercer sus tareas y promover la integración social con el resto de sus compañeros. Habla del riesgo laboral, habla también de la seguridad social en el artículo 16, que el empleador, por más de que el trabajador esté cumpliendo funciones en su domicilio, en su casa, el empleador es responsable de la salud y la seguridad profesional del teletrabajador. Entonces, se pueden realizar visitas de inspección, está obviamente obligado a inscribirle en el Seguro Social. Todo eso refiere también el artículo 17, que sigue con el artículo 16, que dice: los trabajadores son sujetos de seguridad social obligatoria otorgada por el IPS. Tendrán los mismos beneficios que establece la ley que habla del IPS. En caso de enfermedades de trabajo comunes o accidentes de trabajo o maternidad, el teletrabajador deberá comunicar a su empleador y realizar los trámites ante el IPS para conseguir el reposo respectivo. Avanzamos un poco más, habla del sistema de control y comunicación, que tiene que haber un sistema de control y comunicación, obviamente, entre el empleador y el teletrabajador. Avanzamos un poco más, habla de los equipamientos de trabajo.
habla de que hay un programa nacional de teletrabajo que se crea para justamente promover, facilitar y monitorear todas estas cuestiones, porque como esta es una ley nueva y es una modalidad contractual súper nueva, hay muchas cosas que aún faltan delimitar, corregir, entonces se crea una comisión para poder controlar. Acá ya habla todo lo que es el Programa Nacional de Teletrabajo, que es un organismo. Vamos a avanzar esta parte. Sigue hablando de todo lo que es esa comisión. Y vamos a lo que por último son las sanciones, que dice que en caso de incumplimiento, la autoridad administrativa, ¿quién es la autoridad administrativa? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe aplicar lo dispuesto en el apartado de sanciones y cumplimiento de las leyes de trabajo del Código Laboral, que es una de las últimas unidades que vamos a desarrollar. Y básicamente habla de eso, la ley que es de teletrabajo. No sé si tienen dudas hasta aquí o hay algo que ustedes quieran acotar. ¿Estamos bien? Estamos muy bien, profe. Bueno, hoy estuvimos desarrollando la lección número 2. Les voy a dejar una tarea. Cuando ustedes entran en la plataforma tienen varias carpetas. En la carpeta 1 aún no hay nada porque no desarrollamos la lección 1. Entren en la lección 2, en la carpetita número 2, que dice luego, como título tiene lección 2. Ahí van a encontrar estas 3 leyes que estuvimos dando hoy y les voy a dejar una tarea al respecto para que vayan completando. Como les dije en la clase pasada, que fue el primer día de clases, yo les voy a ir dejando algunos trabajos, no todas las veces, pero en algunas clases les voy a ir dejando trabajos que la sumatoria va a ser el trabajo final, porque yo no les pido trabajo final. La sumatoria de todos esos trabajitos que son cortos va a ser el trabajo final, ¿ok? Los 2 exámenes finales también les recalco van a ser parciales escritos. Vamos a utilizar el código laboral. Indistintamente a que usemos el código laboral, en cada lección yo les voy a escanear las lecciones del libro y les voy a poner en la plataforma ya por clase que vayamos desarrollando para que puedan leer. El libro que nosotros vamos a utilizar es este, que es Guía Laboral de Felipe Santiago Paredes. Entonces yo le voy a ir escaneando las lecciones de acá para que lean, pero les digo, lo que está aquí es lo mismo que lo que está en el código laboral. Nada más que aquí está un poco más explicado, pero les va a servir cuando ustedes accedan a la plataforma. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, yo les quiero liberar. No se olviden de registrar su asistencia en la plataforma el día de hoy. Profe, hablando de asistencia, la vez pasada, el jueves, creo que habilitó usted para marcar. Sí, que va a Y ser yo había, como el lunes yo pasado. yo había marcado mi asistencia en Derecho Ambiental y como que marqué en ese, pensé que marqué en laboral y no marqué era. No te preocupes. ¿Vos estuviste el lunes pasado presente? Sí, estuve, profe. Sí, yo tengo un control paralelo que les dije también el primer día de clase. Eh, a ver, los que no quieren sumarse a la clase, todo bien, yo les voy a considerar presente, pero los que están presentes en cada clase, yo les doy 2 puntos extra en el primer parcial y en el segundo parcial, o sea, son 4 puntos en total que les asigno por estar presente. Entonces yo tengo luego mi control paralelo, aparte del que está en plataforma. Y si estuvieron el lunes pasado presente, yo tengo los que estuvieron presentes, entonces no se preocupen si no pudieron marcar. Dale, profe, gracias. Yo también, profe, me olvidé de marcar. Pero sí también estuve el lunes en la clase. Sí, yo tengo a todos los que estuvieron en la plataforma. Yo no estuve el lunes pasado, profe, porque me inscribí tarde. Sí, de hecho, nos pidieron luego tolerancia respecto a la asistencia, entonces no se preocupen. Además, el lunes pasado no desarrollamos gran cosa, fue un repaso general y estuvimos hablando más en líneas generales. Realmente a partir de hoy empezamos así con el desarrollo del programa en sí. Entonces, les agradezco mucho por estar presentes y nos vamos a encontrar el otro lunes. Y no hay más nada que agregar, ¿está bien?
Perfecto, bien. pues muchas gracias. Sí, buenas Gracias, noches. profe. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego, profe. Saludos. Hasta luego.